Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que tengan un muy lindo día. Ya estamos viendo estos videos que estamos terminando con el temario del primer ciclo de la facultad. Como verán aquí, las propiedades que tenemos que ver ahora, bueno, el tema que tenemos que ver es gases, propiedades de la atmósfera, que es la presión atmosférica, los factores que hacen variar la presión atmosférica, las unidades de presión, el repaso, el principio de Pascal y Arquímedes, que ya lo hemos visto en el video anterior, tanto el de Pascal como el de Arquímedes, los principios se pueden estudiar en gases como en líquidos, y para conformarlo se puede poner fluido, lo incluimos tanto a los gases como a los líquidos, ¿sí? Las leyes de Gay-Lussac, las expresiones, la dilatación de los gases, la ecuación de Bohr-Mariotte, la ecuación general de los gases, la ley de Avogadro y el número de Avogadro. Bien, aquí vamos a hablar principalmente de los gases. Desde el punto de vista mecánico, vemos que la diferencia fundamental consiste en que estos últimos pueden ser comprimidos. ¿Se acuerdan de la teoría cinética molecular? Tanto líquidos, sólidos y gases están formados por partículas, moléculas, que al aumentar la energía cinética aumentan su distancia intermolecular, aumentan la energía cinética y disminuyen su atracción, aumentan el movimiento. En este caso estamos hablando de los gases. Si todo fuese intermedio, hablamos de los líquidos, y como vimos antes, si están prácticamente vibrando las moléculas, mucha atracción, poca repulsión y poca distancia intermolecular, estamos hablando de los sólidos. Bien, ¿qué pasa con el volumen, la forma y el peso? ¿Sí? Ahí hemos hablado recién de la teoría cinética molecular. Un sólido tiene peso, sí tiene peso. Tiene forma y tiene volumen propio, ¿sí? En cambio, los líquidos tienen volumen, sí tienen, la forma la adoptan del recipiente y peso tienen. En cambio, los gases tienen peso, sí tienen peso, pesan los gases. Porque uno puede decir, bueno, a ver, un gas no pesa, entonces ¿por qué los globos de helio se elevan? ¿Sí? Un globo aerostático se eleva porque tiene agua caliente. Una garrafa de gas, una garrafa cuando está vacía está liviana, y si no está pesada, ¿sí? A pesar de que en la garrafa, una parte de la garrafa lleva agua, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hablar de los gases? Nosotros en la Tierra estamos rodeados. Vamos a dibujar nuestro planeta, salvando la distancia. Ahí tenemos nuestro planeta, Europa, África. Está rodeada de una capa de aire, ¿sí? Esta capa de aire que rodea la Tierra se denomina atmósfera, ¿sí? Tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y gases varios. Prácticamente 78% es de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el resto está constituido por gases raros y hidrógeno. Bien, muchas veces se nos pregunta todo, bueno, ¿qué respiramos? Y muchos dicen oxígeno. No, discúlpeme, no respiramos oxígeno, respiramos aire. De que nosotros usemos el oxígeno es una cosa muy distinta, ¿sí? Y después se elimina, ya saben, que el dióxido de carbono, ¿sí? En esta capa de aire que rodea la Tierra tiene determinadas características, ¿sí? La presión, o sea, la capa de aire que rodea la Tierra se llama atmósfera, y la presión atmosférica es la presión que ejerce esa capa sobre toda la Tierra, ¿sí? Obviamente la presión la ejerce. ¿Y dónde la podemos ver? Nosotros, supongamos, invitamos a una señorita. La señorita invita a un caballero a tomar una gaseosa a un bar, y traen la latita con el sorbete. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aspiramos. ¿Por qué asciende? ¿Por qué asciende el líquido? ¿Por qué asciende la gaseosa? O el agua mineral con gas, como les dije antes, decíamos soda. Por la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros, supongamos, tenemos el vaso, ¿sí? Y tenemos el sorbete. Bien, entonces tenemos el líquido. Cuando nosotros generamos una presión negativa, ¿sí? Aquí está la persona que va a tomar una presión negativa. Entonces, ¿qué va a pasar?
Esa presión negativa hace que el líquido ingrese. ¿Pero por qué? Porque la presión atmosférica ejerce su acción aquí y eso permite que suba, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica nos favorece en muchas de las funciones fisiológicas que tenemos nosotros, ¿sí? La ley de variación de la presión atmosférica con la altura. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ir directamente, ¿qué pasa con la presión atmosférica con la altura? Vamos a dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que tenemos un cerro, aquí está Mar del Plata, aquí está Tucumán, aquí está Tafí del Valle, supongamos. Bueno, entonces, ¿dónde hay una mayor capa de aire? ¿Sí? Yo lo voy a hacer más ancha. ¿Dónde hay una mayor capa de aire? Nosotros podemos ver que la mayor capa de aire se encuentra en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque hay una mayor distancia entre el extremo de la atmósfera y el nivel del mar. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, en ese caso, vamos a tener una mayor presión atmosférica. Supongamos que aquí tenemos el mar, ¿sí? Entonces, a nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver de dónde sale ese valor. Ahora, ¿qué pasa? A medida que ascendemos, la presión atmosférica disminuye. ¿Y cómo disminuye? ¿Cómo disminuye la presión atmosférica? Bueno, vamos a guardar esto, vamos a volver a hacer el dibujo como para que nos ubiquemos. Entonces vamos a dibujar, ahí está, llegamos aquí, esto es mar, aquí en este punto es Mar del Plata, en este punto es San Miguel de Tucumán y supongamos que el punto naranja sea Tafí del Valle. Bien, entonces ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos una mayor capa de aire? Supongamos, vamos a hacer el gráfico, que esta sea la capa de aire que rodea la Tierra. Miren esa capa de aire, miren esa y miren esa. Ustedes me van a decir, bueno, la mayor capa de aire que existe, en este caso, comparando esas tres ciudades, Mar del Plata, listo, ahí tenemos una mayor presión atmosférica, o sea, de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Después está en San Miguel de Tucumán, que va a ser menor, y aún más en Tafí del Valle. O sea, que a medida que se asciende, ¿sí?, la presión atmosférica va a ser menor. Tenía un compañero, el hijo de un amigo, de un colega, Lucho, y un día me dice, profesor, disculpe, dice, usted me dice, con respecto a Tucumán, Tafí del Valle, dice, ¿cómo será la presión si subimos? Yo no conozco Tafí del Valle. Bueno, yo no les voy a contestar lo que le dije al hijo de mi amigo Lucho, pero si yo les digo que nosotros subimos, al decir subimos, automáticamente la presión atmosférica tiene que disminuir. No importa dónde suba, si así sube en una silla o un edificio, ¿sí? Entonces, al ascender, la presión atmosférica disminuye, ¿bien? Y al descender, aumenta. Ahora, cada 10 metros que subo, disminuye 1 milímetro de mercurio, menos 1 milímetro de mercurio. Supongamos, a nivel del mar, 760. 10 metros de nivel del mar, 759. 20 metros de nivel del mar, 758. 30 metros de nivel del mar, 757. O sea, cada 10 metros que subimos, disminuye 1 milímetro de mercurio la presión atmosférica. Bien, ahora, ¿qué pasa a nivel del mar? Yo tengo el mar. Cada 10 metros que bajo, aumenta una atmósfera. O sea, a nivel del mar tengo
760 milímetros de mercurio. Sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? A 10 metros, ¿cuánto tengo? A 10 metros debajo del nivel del mar tengo 2 atmósferas, la que tenía más una más. A 20 metros tengo 3 atmósferas. A 30 metros tengo 4 atmósferas. ¿Por qué? Porque cada 10 metros aumenta una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio más. ¿Sí? Vamos a dar un caso que se dio hace unos años, atípico. Bueno, estamos a nivel del mar, hay un pozo. ¿Sí? Este pozo tiene 700 metros de profundidad. ¿Sí? Y hay aquí una cuevita que han quedado unos mineros, es el ejemplo de los mineros de Chile. Entonces, este es el nivel del mar. ¿Sí? Aquí tengo agua. Pero en este pozo que está por debajo del nivel del mar no hay agua. Entonces, si estas personas tuvieran 700 metros debajo del mar, 700 metros debajo del mar, soportarían 71 atmósferas. ¿Por qué? Porque tenemos cada 10 metros una, 700 son 70 más una de arriba, sería 71 atmósferas. Pero como están debajo del nivel del mar, pero en un pozo, entonces cada 10 metros aumenta 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? A ver si entiende. Cada 10 metros que ascendemos, disminuye 1 milímetro de mercurio. Cada 10 metros que bajamos debajo del nivel del agua, o sea, sumergido, aumenta una atmósfera. Pero si hubiese un pozo que estaba debajo del nivel del mar, pero no hay agua, es un pozo nada más, nos regiríamos con la misma escala que dijimos en el primer caso. Cada 10 metros aumenta 1 milímetro de mercurio. Bien, ahora, la presión del aire que está ejercida sobre todos los objetos que existen en la Tierra. No es que usted va a decir, no, discúlpame, pero sobre mí no actúa la presión atmosférica, actúa sobre todo, sobre el celular, sobre el jabón, sobre los virus, sobre los anteojos, sobre todo. ¿Sí? ¿De dónde salió ese número de 700 milímetros de mercurio? Torricelli hizo una experiencia en un tubo de vidrio de 1 metro por 1 centímetro de diámetro, puso mercurio, lo invirtió, lo puso en una cubeta, y una vez puesto en la cubeta vio que descendió una cantidad determinada de mercurio y no descendía más. O sea, tomó una varilla, vamos a hacerla, tomó una varilla de 1 metro, le puso mercurio, supongamos, el mercurio es color plateado, pongo mercurio. Después que hago, pongo una cubeta, sumerjo esa varilla y vio que el mercurio bajaba hasta un nivel determinado. ¿Qué hizo? Midió esa distancia era igual a 74 centímetros. 74 centímetros, si era de 1 metro, sí, perdón, no era 74 centímetros, sino era 24 centímetros. Si tengo 100 centímetros menos 24 centímetros, tengo 76 centímetros. Bien, entonces, ¿qué era 76 centímetros? Si lo pasamos, tenemos 760 milímetros. ¿De qué? De mercurio. Entonces, 760 milímetros de mercurio era el valor de la presión atmosférica normal, según la experiencia de Torricelli. Pero él quería sacar el valor, entonces, ¿qué hizo? Agarró, ustedes saben que presión hidrostática es igual a peso específico por altura. La altura era 76 centímetros y el peso específico de quien del mercurio. ¿Qué valor tenía el peso específico del mercurio? A ver, el valor del peso específico del mercurio era 13,6 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Se va con y nos va a quedar que
tenemos 13,6 por 76 centímetros, nos va a dar 1033,6 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Este es el valor de la presión atmosférica, ¿sí? También sería una atmósfera, también sería 760 milímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio. Bien, ahora si este valor yo lo quiero expresar, esto estamos expresando valores de atmósfera normal, ¿sí? Pasarlo a kilogramos fuerza, entonces me queda 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Es el valor de la atmósfera, o sea que 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente tenemos ese valor también de la presión atmosférica. O sea, vamos viendo que vamos teniendo los valores de la presión atmosférica en las distintas unidades. Vamos a ver que entonces teníamos, 1,0336 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos pasar a metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado a metro cuadrado, tenemos 1 centímetro cuadrado, entonces tenemos 2 lugares, decímetro cuadrado, 2 lugares, metros cuadrados. Entonces, yo en este caso, ¿qué tendría que dividir? Ese número que me dio, 1,0336 dividido 0.001, y me va a dar 1033,6 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, unidad de presión atmosférica también. Ahora, si yo quiero a ese número expresarlo en pascales, lo tengo que multiplicar por 9,8. Me va a quedar, porque 1 kilogramo de fuerza es 9,8 newton, me va a quedar este número que voy a tener ahí, coma 8, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese número? Para que después el día de mañana vamos a ver, no vamos a decir, bueno, ¿de dónde sale ese número? Tengo el 1033,6 por 9,8, entonces no tiene más que agarrar una calculadora, 1033,6 por 9,8, y me va a dar este número que tengo aquí. Unidades, newton sobre metros cuadrados. O sea que tenemos el pascal. Esta es un valor de la presión atmosférica normal en pascales. Pero ¿cuál es? Si ustedes recuerdan, un pascal era igual a 10 varias. Por lo tanto, presión normal sería 101.298 varias, otra unidad de presión normal. Volviendo al número anterior, generalmente nosotros en qué unidades escuchamos las presiones atmosféricas cuando nos hablan en la tele, en el radio o en los diarios, en hectopascales. Si tenemos 129,8 pascales, para pasarlo a hectopascales pasamos un lugar la coma y nos va a quedar 1012,98 hectopascales, ¿sí? O sea, aproximadamente nos va a quedar 1013 hectopascales. Bien, otra cosita les quería comentar para que sepan, el hectopascal es igual al milibar. El milibar, por lo tanto, tenemos 1013 milibares. Es otra equivalencia de la presión atmosférica normal. Muy bien, entonces después obviamente también varía con la temperatura, con la humedad, etc.
Aquí podemos ver un gráfico de Jujuy, allá abajo lo están viendo a Tilcara. Estamos en un cerro a 4.800 metros de altura. ¿Qué presión atmosférica soportaría ese nivel? Supongamos, si cada 10 metros disminuye 1 milímetro de mercurio, entonces tendríamos 480 milímetros de mercurio menos, ¿sí? 760 lo normal, 0, 8, 2. O sea que a esa altura estamos soportando una presión atmosférica de 280 milímetros de mercurio. Eso nos genera dolor de cabeza, descompostura, etcétera, que lo van a ver en fisiología el año que viene. Estas unidades de presión que estaban puestas, pascal, varia, centímetro de mercurio. El milímetro de mercurio es equivalente a Torr de Torricelli, el hectopascal como milibar, ahí hemos puesto, hay un pequeño error ahí, es H minúscula y P mayúscula en el hectopascal. Los bares, que no es lo mismo que varia, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado y atmósfera. Bien, ahora vamos a pasar a las leyes y ecuación de los gases. A mí me gusta enseñarle muy sencillita esta parte porque hay 3 leyes, la de Gay-Lussac, la de Boyle-Mariotte, la primera de Gay-Lussac-Charles o la de Boyle-Mariotte, ¿sí? Miren, en este cuadrito yo les voy a explicar primero el cuadrito. Arriba dice ISO, que quiere decir igual, grados centígrados, grados Kelvin. Eje G, ecuación general de los gases, dice todo para vos. ¿Sí? No se ven bien las letras y todo para vos. Es una mnemotecnia que dice temperatura, presión y volumen. Abajo dice ecuación general del estado y los otros números que ya lo vamos a explicar. En grados centígrados nosotros vemos ahí que la presión final, ¿sí? La ecuación general de los gases, la presión final por el volumen final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial por el binomio 1 más alfa por variación de T, variación de temperatura. Y lo mismo pasa en el grado Kelvin. Si ahí, ¿no es cierto?, nosotros ¿qué tenemos que hacer para no confundirnos? Vemos las ecuaciones, una es para grados centígrados y la otra para grados Kelvin, ¿sí? O temperatura absoluta. Cuando estamos en la ley de Boyle-Mariotte, que es isotérmica, cuando dice iso quiere decir igual que no figura, ¿sí? Entonces, tapamos la temperatura, ahí ustedes pueden tapar con el dedo la temperatura y ven que le queda la ecuación presión final, volumen final, igual a presión inicial por volumen inicial. Lo mismo pasa en la temperatura absoluta. Si se fijan, las ecuaciones son similares, salvo que dice final inicial 1 y 2, ¿sí? O sea que cuando no nos interesa la temperatura o la temperatura es la misma, existe una sola expresión matemática tanto para grados centígrados Kelvin, la ley de Boyle-Mariotte. ¿Cómo se la recuerdo yo a todos mis alumnos? Bueno, imagínense cuando ustedes ahora se han ido, ahora en esta cuarentena se han ido a su casa, tal vez llevaron todas las pertenencias, ¿sí? Y no le entran en la valija. Entonces, ¿qué han hecho? Tenían la valija y tenían mucha ropa, ¿sí? ¿Y qué han hecho? Y han hecho una presión. Se han subido encima de la valija y ¿qué pasó? La valija cerró. Esta es la valijita, ¿sí? La valija cerró. ¿Por qué? A mayor presión, menor volumen, ¿sí? Cuando a veces a mí no me cierra el pantalón, ¿qué hago? Mayor presión, mi pancita se mete, a mayor presión, menor volumen, salvando la distancia, ¿sí? Bien, entonces, ahí debemos saber que a mayor presión, menor volumen, no debería haber problemas para acordarnos de esa ecuación de Boyle-Mariotte. Cuando tenemos la ecuación isobárica, iso igual bárica presión, vamos a tapar la presión. ¿Y cómo nos quedamos? En el grado centígrado tenemos volumen final, va a ser igual a volumen inicial, 1 más alfa por T. Y en la temperatura absoluta vemos la ecuación volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Lo mismo pasa en el tercer caso de la ecuación isovolumétrica o isocórica de Gay-Lussac-Charles. Y después tenemos la ecuación general del estado de los gases. Ahí ustedes ven pavo igual al ratón. Esto un poquito les cuento una anécdota. Había un amigo chileno, compañero mío, le vaya mi saludo, el señor Navalón, espero que estén bien allá en Chile. Estamos hablando del año
89. Yo no sabía la ecuación antes de rendir el examen que van a rendir ustedes. Y me dice, vení Fernando, pavo igual al ratón. Digo, ¿qué quiere decir pavo igual al ratón? A con A se va, O con O se va. Está bien, es una mnemotecnia, ¿sí? Nosotros tenemos que en la ecuación general del estado, la presión por el volumen sobre la temperatura absoluta por número de moles me da una constante. Y esa constante es igual a 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, ¿sí? También puede ser expresada en otras unidades, pero por ahora aprendamos esa. Y después tenemos que en las condiciones normales de presión y temperatura, 0 grados centígrados, 273 Kelvin o 760 milímetros de mercurio en la atmósfera, una masa de gas tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, que es el número de Avogadro, ¿sí? Y después, bueno, ¿con qué medimos las presiones? Tenemos los manómetros y los barómetros. Los manómetros sirven para medir la presión de los gases contenidos. Aquí decíamos, sirven para, aquí estamos, para medir la presión de los gases contenidos en el recipiente cerrado, ¿sí? Líquido, etc. Y barómetro para medir la presión atmosférica. Bueno, aquí tienen la bibliografía, cualquier duda la pueden consultar, vayan haciendo los ejercicios, cualquier información que necesiten estamos a su disposición y el temario fue desarrollado en su integridad. Muchísimas gracias y el próximo tema a ver va a ser electricidad, tanto electrostática como electrodinámica. Muchas gracias, muy amable por haberlo visto el video.